Bienvenidos, mi nombre es Edwin Giralt, actualmente soy estudiante en microbiología en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Actualmente estoy realizando mi investigación subgrabada en Bioresolutions mediante los investigadores principales conocidos como la doctora Elizabeth Padilla Crespo y el doctor Nathan Reina. Además, es importante reconocer que esta investigación fue llevada en colaboración con el Cell Biology Education Consortium, así que muchísimas gracias. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. El título de la presentación es Utilización de C-Bioportal for Cancer Genomics para el proceso de investigación sobre el melanoma cutáneo. Los objetivos principales de esta presentación es enfatizar cómo fue que se generó una hipótesis y cómo fue que se contestó esa hipótesis mediante el uso de la plataforma de C-Bioportal for Cancer Genomics. Es importante además destacar que esta plataforma se utilizó para enfatizar en la hipótesis y para llegar entonces a distintas conclusiones. Este es el resumen científico que fue realizado para la investigación y tiene como título Using C-Bioportal to Detect Genes Involved in Skin Melanoma. En otras palabras, utilizando C-Bioportal for Cancer Genomics para detectar genes envueltos en el melanoma cutáneo de la piel. En resumen breve, se seleccionaron 4 diferentes tipos de genes que tenían potencial oncogénico. Entre ellos está el CDKN2A, PCLO, LRP1B y MGAM. Es importante decir y destacar aquí que toda esta información fue recopilada de la plataforma de C-Bioportal for Cancer Genomics. Esta plataforma a su vez tiene la ventaja de que te puede ofrecer las frecuencias de alteraciones de cada gen en las muestras de tumores, lo cual es esencial al momento de poder enfatizar y poder entonces clasificar un gen con potencial oncogénico. Se determinó entonces que las versiones alteradas de estos genes contribuyen a lo que es la manifestación del melanoma cutáneo de la piel. Ahora es importante decir y hablar sobre qué es el melanoma cutáneo de la piel. En sí, el melanoma cutáneo de la piel, o conocido también como el melanoma de la piel, es una enfermedad genética que se puede heredar. Es decir, que esto puede transmitirse de generación en generación. Y es importante destacar que en la piel se encuentran los melanocitos. Los melanocitos a su vez entonces generan melanina. Y la melanina es lo que nos da color a nuestra piel. Aquí entonces podemos ver imágenes de cómo se ve el cáncer cutáneo de la piel, el melanoma cutáneo de la piel. Vemos que tiene esa distintiva forma de que son oscuros. ¿Por qué es que son oscuros? Porque los melanocitos, al estar proliferando de manera incontrolable, porque es un cáncer, las células del cáncer se generan sin control, no se mueren, lo que ocurre es que empiezan entonces a generar la melanina en la piel, y la melanina es como nos da color, pero como está conglomerado en un tumor, se localizan en esa área en específico y por eso tiene ese color tan distintivo. Además es importante decir aquí que como es un tumor, ese tumor está localizado en una sección que fácilmente puede penetrar lo que vienen siendo las vías linfáticas y también lo que viene siendo el sistema sanguíneo. Si una célula melanocita cancerígena entra por esas vías, entonces puede viajar hacia otros sitios anatómicos del cuerpo y entonces comenzar el proceso de metástasis, lo cual es cuando el cáncer se propaga a otras áreas anatómicas del cuerpo que originalmente había originado es el cáncer. Otro dato interesante de este cáncer es que usualmente se diagnostica a una etapa más adulta, en específico a los 65 años es usualmente a la edad que se diagnostica. Además de eso, esto es un cáncer que muchas de las veces es mal diagnosticado. Cuando digo mal diagnosticado es que usualmente ignoramos, a veces comienza tan pequeñito que ignoramos que pueda ser un posible cáncer y va creciendo, el cáncer va creciendo hasta que ya, usualmente cuando se va al doctor ya el cáncer no se ha detectado y ya está en una etapa más avanzada. Lo bueno es que este cáncer se puede tratar, es bastante tratable si se localiza una etapa temprana. ¿Cuáles fueron los pasos que se llevaron a cabo
para formular la hipótesis. Lo primero que se hizo fue que se buscaron datos genéticos sobre la enfermedad específica seleccionada, en este caso fue el melanoma cutáneo de la piel. Luego lo que hicimos fue que localizamos de 2 a 5 genes, en nuestro caso fueron 4, que exhibían una alta frecuencia de alteración y también que podían tener un potencial oncogénico. Luego se identificaron diferentes tipos de genes que están involucrados en la manifestación de células cancerosas. Es importante tener una lista de los genes que se han identificado que tengan posibilidad oncogénica. En nuestro caso solamente había uno que se había detectado que tenía posibilidad oncogénica, que era el CDK2NA, y lo seleccionamos para entonces tener esa referencia al momento de entonces hacer el compare and contrast, la comparación y contraste de esto. Luego se utilizó el C-Bioportal for Cancer Genomics para ayudar a identificar las diferentes vías genéticas específicas o alteraciones genéticas. Y los pasos que se utilizaron para probar la hipótesis fueron que se exploraron los casos disponibles. En la plataforma de C-Bioportal hay distintos casos, hay más de 20 casos, en los cuales uno puede seleccionar, uno puede identificar y consultar. Se identificaron luego los genes, que en nuestro caso fue CDK2A, PCLO, LRP1B y MGAM. Al consultar estos genes, entonces se visualizó la data que fue brindada por nosotros por The Cancer Genome Atlas mediante la plataforma de C-Bioportal y se estudió. Este videito entonces es un demo de cómo fue que se logró identificar y se logró buscar en la plataforma. Aquí vemos que esta es la página de C-Bioportal for Cancer Genomics. Vamos entonces al lugar anatómico y entonces seleccionamos el estudio que nosotros queremos. En mi caso fue Skin Cutaneous Melanoma de The Cancer Genome Atlas, Pan Cancer Atlas. Luego entonces se ingresó los diferentes tipos de genes que nosotros queremos estudiar. En nuestro caso fue CDKN2A, PCLO, LRP1B y finalmente el MGAM. Dejamos entonces la configuración ya predeterminadas en la plataforma tal y como están y Submit Query, que en otras palabras es consultar. Esperamos un poco para que la data se genere y aquí entonces tenemos toda la data que vamos a estudiar para entonces llegar a nuestra conclusión y corroborar que la hipótesis estuvo correcta o estuvo incorrecta. Tenemos ahora la pestaña de OncoPrint. Aquí, como podemos ver, en la mano izquierda tenemos los diferentes tipos de genes. Tenemos el gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Y al lado tenemos este porcentaje. En este caso fue 45%. Este porcentaje es indicativo de la frecuencia de alteración. ¿Qué es la frecuencia de alteración? Viene siendo cuando un gen, que es normal, entonces es alterado y se convierte entonces en otro gen. Y ese gen entonces puede sintetizar otro aminoácido distinto, entre otros. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos entonces, cada gen tiene entonces su porcentaje de alteración distinto. Y las columnas que vemos alrededor son los pacientes y las muestras. Los colores que tienen esas columnas es indicativo de la alteración genética que poseen. Si por ejemplo vemos los grises, las columnas grises, es que no hubo ningún tipo de alteración. Si vemos las columnas azules, es que hubo delección profunda. Si vemos las columnas rojas, es que hubo amplificación y así. Después entonces tenemos el espectro de mutación. Este espectro de mutación es importante tenerlo a mano porque nos indica dónde fue que ocurrió la mutación en la base nitrogenada específica, en específico los puentes que se generan. En nuestro caso vemos que hay muchas que son citosinas y timinas, y también tenemos citosinas y adeninas. Esto entonces a su vez es el resumen de lo que había dicho. Vemos que CDK2NA, CDK2A exhibió un 45% de frecuencia de alteración. ¿Qué significa esto? Que 162 muestras presentaron el gen mutado de 363 muestras. PCLO a su vez exhibió 52% de frecuencia de alteración, LRP1B exhibió 50% de frecuencia de alteración, MGAM exhibió un 44% de frecuencia de alteración. Si vemos aquí, vemos que PCLO exhibió
la mayor frecuencia de alteración de todos los genes. El Cancer Type Summary de todos los genes consultados. Esta es otra pestaña que tiene la plataforma de cBioPortal, lo cual es bien útil al momento de consultar y poder tener información de genómica para llegar a la conclusión que nosotros queramos. Y vemos entonces aquí que tenemos, por ejemplo, la primera tabla, esta tabla que está aquí, la primera gráfica. Aquí nos habla de que se recopilaron todos los diferentes tipos de genes que nosotros consultamos, y esto a su vez entonces nos demuestra cuál fue la alteración máxima, el tipo de alteración que ocurrió más. Y vemos que el verde significa una mutación, el rojo significa amplificación, el azul significa deleciones profundas y el gris significa múltiples alteraciones. Si vemos entonces en la primera gráfica, vemos que de todos los genes consultados, lo más que ocurrió, el tipo de alteración que más ocurrió, fue la mutación. Fue seguido a su vez por las múltiples alteraciones color gris. Si vemos entonces a la segunda gráfica del CDK2A, vemos entonces que ocurrió un gran porcentaje, una mayor frecuencia de deleciones profundas, como vemos aquí. Entonces, LRP1B, a su vez, presentó una frecuencia mayor en lo que viene siendo mutaciones. El MJAM y también el PCLO presentó a su vez lo que vienen siendo mutaciones. En otras palabras, vemos que ocurrió el tipo de alteración conocido como mutación como lo mayor que ocurrió alrededor de lo que vienen siendo el tipo de alteraciones. Aquí entonces tenemos todo en manera resumido, y podemos decir que la mayoría de las frecuencias de alteración fueron causadas por mutaciones. LRP1B y PCLO exhibieron el mayor porcentaje de mutaciones. CDKN2A exhibió la mayor frecuencia de deleciones profundas y MGAM exhibió la mayor frecuencia de amplificación. Aquí entonces tenemos la exclusividad mutua. Esta pestaña entonces nos demuestra cuáles tendrían la tendencia de ocurrir mediante coocurrencia. En este caso tenemos que PCLO y LRP1B tenían una frecuencia a coocurrir juntos, y todas eran significativas en este caso. PCLO y MGAM tenían también una frecuencia de coocurrir juntos, y LRP1B y MGAM tenía también una frecuencia de coocurrencia. Tenemos ahora las gráficas de mutaciones. Aquí entonces tenemos entonces el dominio de la proteína alrededor, y la paleta viene siendo el nivel de mutaciones, cuántas mutaciones ocurrieron entre sí. Y si vemos en todas las mutaciones que han ocurrido, vemos que P114L fue donde ocurrió mayor número de mutaciones. Si vemos ahora las anotaciones que se han hecho sobre este cambio de proteína, vemos entonces que es un sitio potencial para lo que viene siendo un hotspot. El hotspot lo que viene siendo es un sitio donde tiende a ocurrir cánceres. Es bastante común que ocurra el cáncer ahí. Y las diferentes anotaciones lo clasificaron como un posible oncogene. La mutación que había ocurrido en esa proteína en específico, en ese cambio de aminoácido en específico que ocurrió, se había clasificado como un missense mutation o una mutación sin sentido. Y esto a su vez contribuyó a que la alteración del número de copias ocurriera una delección, lo cual le confiere pérdida de función a lo que viene siendo el genoma. Esto es un análisis de lo que viene siendo la mutación. Esto fue todo recopilado de la plataforma de cBioPortal y identificó también el W110 asterisco como un posible oncogene, y también el P114L que habíamos discutido como un posible oncogene también. Tenemos ahora la gráfica de mutación de PCLO y vemos que está completamente rodeado de lo que vienen siendo mutaciones alrededor de su genoma, del dominio de proteínas, disculpa. Vemos entonces que hay distintas mutaciones. El color verde significa mutaciones sin sentidos. Vemos nuevamente que hay distintas proteínas que fueron alteradas alrededor de lo que viene siendo
su dominio de proteínas y vemos que la mayoría fueron mutaciones sin sentidos, lo cual ocasionaron que hubiesen distintos tipos de alteración de número de copias. Ahora tenemos la gráfica de MGAM, la gráfica de mutación, y nuevamente vemos que alrededor de su dominio de proteínas tiene distintas mutaciones alrededor y también se han clasificado como mutaciones sin sentidos. En este caso vemos que el MGAM, el dominio de proteína, hay una proteína o un aminoácido en específico que ha sido mutado bastantes veces. En ese caso es el R1097C. Vemos que el tipo de mutación que ha sufrido ese aminoácido es una mutación sin sentido y a su vez le ha causado que el número de alteración de copias sea diploide o que haya tenido una función mayor, o gain of function. Tenemos ahora el RP1B, la gráfica de mutación, y vemos que este está completamente rodeado de lo que vienen siendo mutaciones alrededor de su dominio de proteínas. Nuevamente, la mayoría son clasificadas como mutaciones sin sentidos. Ahora tenemos las gráficas para CDKN2A, PCLO, LRP1B y MGAM. Esta gráfica nos refleja lo que viene siendo la expresión del RNA mensajero versus lo que viene siendo el número de alteración de copias, o copy number alteration. Nuevamente vamos a comenzar con CDKN2A. Vemos que hay bastante lo que viene siendo el copy number alteration o número de alteración de copias. Vemos que ha ocurrido lo que vienen siendo deleciones profundas, lo que han sido deleciones shallow deletions, y también ha sufrido lo que viene siendo diploide. Si vemos entonces la gráfica de PCLO, vemos entonces que hay gain of function, o viene siendo, ha ganado el copy number alteration, ha ganado una mayor copia. Y también ha presentado lo que viene siendo amplificación alrededor de su copy number alteration o alteración de número de copias. Entonces aquí tenemos el MGAM, vemos entonces que ha sufrido lo que viene siendo una ganancia alrededor de su número copy number alteration, alteración del número de copias, y también ha sufrido una amplificación. Si vemos entonces en el LRP1B, vemos que a su vez ha sufrido amplificación y también ha sufrido lo que viene siendo ganancias alrededor de su alteración del número de copias. Vamos ahora a hablar sobre lo que es el copy number segment o la copia de segmentos numéricos. ¿Qué es la variación del número de copias? La variación del número de copias es cuando el número de copias de un gen es particular, varía de un individuo a otro. Tras la finalización del proyecto del genoma humano, se hizo evidente que el genoma experimenta pérdidas y ganancias del material genético. Aún no se conoce hasta qué punto la variación del número de copias contribuye a la enfermedad humana, pero desde hace mucho tiempo se reconoce que algunos cánceres están asociados con un elevado número de copias de genes particulares. Vamos entonces a hablar ahora de los colores que se encuentran en el número de segmento de copias. Este en específico es para el gen MGAM. Cuando son rosados, vienen siendo a su vez lo que viene siendo low level gains, que son ganancias de poca, ganancias pocas, eso es lo que viene siendo. Luego los azules vienen siendo deleciones profundas, y cuando vemos los rojos vienen siendo amplificaciones. En este caso vemos aquí, cada línea representa una muestra y vemos que está completamente rodeado de lo que vienen siendo ganancias clasificadas como gain of function o low level gains. Esto a su vez contribuye a lo que viene siendo una ganancia en función. Vemos ahora el número de segmento de copias para CDKN2A y vemos entonces que existe lo que viene siendo deleciones profundas. Cada línea azul representa una deleción profunda alrededor del número de segmento de copias y eso a su vez contribuye a una pérdida de función. Tenemos entonces ahora el número de segmentos de copias para PCLO y vemos que entonces que ha tenido ganancia de función. Entonces tenemos el número de segmentos de copias para LRP1B, vemos que no ha ocurrido tanto lo que viene siendo la alteración del número de copias, pero sí ha presentado lo que viene siendo en ciertos momentos deleciones y también ha presentado low level gains o ganancias de poco valor. Ahora vamos a hablar un poquito de los pathways o los caminos que también son ofrecidos por C-Bioportal.
Desafortunadamente para 3 de nuestros genes no había disponible ninguna ruta debido a que no habían anotaciones respecto a ellos, no se habían clasificado como oncogénicos. Pero sí había una ruta disponible para CDKN2A, lo cual exhibió una alta frecuencia de alteración. Esto a su vez es indicativo de promover la vía oncogénica de TP53. TP53 es un gen supresor de cáncer. Lo que pasa es que cuando el gen TP53 está en un estado mutado, contribuye a la manifestación de cáncer, lo cual, si el TP53 está mutado, va entonces a ocurrir, o existe la posibilidad de que ocurra la comenzación del cáncer. A su vez, CDKN2A tiene un porcentaje de 44.6% de alteración en la vía, y a su vez se conectaba con MDM2 con un porcentaje de alteración menor, y a su vez contribuía a que TP53 tuviese un porcentaje de alteración mayor. Las conclusiones que nosotros pudimos entonces evidenciar es que las versiones alteradas o mutadas de PCLO, MGAM, LRP1B y CDKN2A contribuyen a la manifestación del melanoma cutáneo de la piel. Y esto a su vez es debido porque presentan un alto nivel de alteración alrededor de todas las muestras de tumores que se han tomado. Otra conclusión que nosotros podemos evidenciar es que se requiere investigación adicional sobre estos genes. ¿Por qué se requiere? Debido a que no habían vías disponibles y tampoco existen muchos estudios relevantes a lo que viene siendo a poder clasificar estos genes, algunos de estos genes, como posibles oncógenos. Y además se concluyó que se debería integrar la plataforma de C-BioPortal for Cancer Genomics en un ambiente académico y también en un entorno de investigación para así entonces profundizar la comprensión de la genómica del cáncer, ya que a su vez es una rama que no usualmente es un estudiante de bachillerato se ha expuesto o se expone. Es importante que los estudiantes de bachillerato a nivel graduado se expongan a lo que viene siendo la genómica del cáncer. Estas son las referencias que fueron utilizadas, así que muchísimas gracias por su atención y que tengan todos un excelente día.